¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas mujeres, a pesar de haber crecido con carencias emocionales profundas, desarrollan una sensibilidad extrema, una intuición afinada y una búsqueda constante de conexión auténtica? El Dr. Joe Dispenza explicaría que todo comienza en la mente subconsciente. Cuando una niña crece en un entorno donde no se siente verdaderamente vista, amada o validada, su sistema nervioso se adapta para sobrevivir, no para florecer. No es simplemente una cuestión de carácter. Es una programación profunda en las redes neuronales que condiciona su percepción del mundo. Estas mujeres, criadas por figuras autoritarias o emocionalmente ausentes, desarrollan patrones invisibles que las llevan a buscar aprobación, a desconfiar de su valor y a desconectarse de sus propias necesidades. No lo hacen conscientemente. Es su cerebro, moldeado por experiencias tempranas, el que las empuja a repetir escenarios donde se sientan pequeñas, culpables o responsables por las emociones de los demás. Desde la neurociencia, sabemos que el entorno emocional de la infancia tiene el poder de modificar la arquitectura cerebral. Cada vez que una niña se esforzaba por ser buena, perfecta o silenciosa para evitar el rechazo o la crítica, su cerebro reforzaba conexiones que asociaban el amor con el sacrificio, la seguridad con la sumisión y el afecto con la invisibilidad. Pero lo más revelador, según Joe Dispenza, es que estas programaciones no son permanentes. La mente humana es plástica. Tiene la capacidad de cambiar, de romper viejas asociaciones y crear nuevas realidades. Sin embargo, para lograrlo, primero debemos reconocer los patrones que hemos normalizado. Y muchas veces, esos patrones comenzaron con una infancia marcada por el narcisismo de uno o ambos padres. Cuando un padre narcisista utiliza a su hija como extensión de su ego, ella aprende a leer el estado emocional del otro antes que el suyo. Aprende a cuidar, a calmar, a anticiparse. Desarrolla una hiperconciencia emocional que le permite sobrevivir, pero que más adelante en su vida se convierte en una carga. Esta hipervigilancia constante activa el sistema nervioso simpático una y otra vez, generando un estado de alerta crónico que impide la coherencia entre mente y cuerpo. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo interior. Al entender que muchas de sus características extrañas no son defectos, sino adaptaciones. Adaptaciones a un ambiente donde ser ella misma no era suficiente, donde amar era arriesgado, y expresar necesidades, un acto de rebeldía. Desde muy pequeñas, muchas mujeres aprenden a leer los gestos, los tonos de voz y hasta los silencios de quienes las rodean. No por intuición espiritual, sino por necesidad de protección. El cerebro de una niña que vive en un ambiente emocionalmente impredecible se convierte en una herramienta de análisis constante. Según explica el Dr. Joe Dispenza, cuando el entorno familiar activa repetidamente el sistema de estrés, el cuerpo aprende a vivir en modo de supervivencia. Esa niña se vuelve experta en adaptarse, en complacer, en callar lo que siente para mantener el equilibrio aparente de su hogar. Con el tiempo, esta programación inconsciente se manifiesta en su vida adulta de maneras sutiles pero dolorosas. Duda de sus decisiones, necesita la aprobación externa para sentirse segura, y tiene una profunda dificultad para reconocer sus propios deseos. Todo esto no es porque algo esté mal en ella, sino porque su cerebro fue moldeado para priorizar la seguridad emocional antes que la autenticidad. Joe Dispenza afirma que cada pensamiento repetitivo, especialmente los que vienen acompañados de emociones intensas como miedo o culpa, fortalece un circuito neuronal. Así, una mujer que creció con padres narcisistas puede llegar a vivir décadas repitiendo el mismo patrón. Atraer relaciones desequilibradas, cargar con culpas que no le pertenecen y silenciar su voz interior. Pero la buena noticia es que lo que fue aprendido puede ser desaprendido. No a través de la voluntad o el pensamiento positivo, sino mediante la creación consciente de nuevas experiencias internas. La neuroplasticidad permite reprogramar el cuerpo emocional si se accede al estado adecuado de conciencia. Y ese estado comienza con una decisión: dejar de identificarse con el pasado. Sin embargo, para llegar a ese punto, primero es necesario observar con honestidad. Muchas de estas mujeres cargan con creencias tan arraigadas que no reconocen que viven para complacer. Les cuesta poner límites. Les duele decir no. Tienen miedo de ser vistas como egoístas,
porque desde pequeñas aprendieron que su valor estaba en ser útiles, en no molestar, en sostener a los demás. En el fondo, siguen siendo niñas esperando que, algún día, alguien las vea y las ame por lo que realmente son. No por lo que hacen, no por lo que dan, sino por lo que sienten. Pero nadie puede darles eso desde fuera. Esa validación solo puede surgir cuando la mente y el corazón entran en coherencia, y se comienza a construir una nueva identidad emocional desde adentro. Uno de los efectos más profundos y silenciosos de haber sido criada por figuras narcisistas es la desconexión emocional consigo misma. La mujer, acostumbrada a priorizar el mundo emocional de los demás, desarrolla una especie de ceguera interior. No sabe lo que necesita, no sabe lo que siente, y lo más doloroso, muchas veces, ni siquiera se permite sentir. Joe Dispenza lo explica de forma clara. Cuando una persona vive constantemente desde la mente analítica y en estado de alerta, su cuerpo entra en un bucle químico de supervivencia. El cortisol se convierte en la sustancia dominante, y con el tiempo, ese estado se normaliza. El sistema nervioso se ajusta para operar en modo defensa, no en modo creación. Y así, el cuerpo deja de ser un lugar seguro. Estas mujeres suelen tener cuerpos tensos, hombros contraídos, mandíbulas apretadas. Cuerpos que gritan lo que su mente aprendió a silenciar. Porque no se trata solo de emociones reprimidas, sino de emociones memorizadas en cada célula. Y es por eso que los cambios duraderos no pueden venir solo desde el pensamiento. Deben venir desde una experiencia sentida que reorganice todo el sistema interno. El proceso de transformación, según Dispenza, requiere interrumpir ese patrón automático. Significa llevar la atención al momento presente, observar sin juicio, y decidir conscientemente que ya no eres esa niña que necesita ganarse el amor a través del sacrificio. Requiere entrenar el cerebro para nuevas conexiones, para nuevos estados del ser. Y para eso, el cuerpo debe aprender a confiar nuevamente. Pero confiar en uno mismo no es fácil cuando el amor siempre vino acompañado de exigencias. Muchas mujeres desarrollan una especie de autoexigencia tóxica. Deben ser productivas, fuertes, siempre disponibles. Y si fallan, la culpa aparece como castigo interno. Esa culpa no es real. Es una ilusión aprendida. Una respuesta química asociada al condicionamiento de su infancia. El despertar comienza cuando esta mujer se detiene, por primera vez, a preguntarse, ¿qué necesito yo? Y esa pregunta, aunque simple, activa un nuevo camino neurológico. Porque nunca se lo preguntó antes. Porque siempre vivió para no incomodar, para no molestar, para ser aceptada. Es en ese instante de conciencia donde empieza a recuperarse su poder. Cuando una mujer comienza a despertar del condicionamiento emocional de su infancia, no lo hace con una explosión de claridad. No, suele empezar con un leve malestar, con la sensación de que algo en su vida no encaja. Se siente agotada sin razón aparente. Las relaciones le pesan. Las rutinas ya no la llenan. Su cuerpo, que durante años soportó el silencio emocional, comienza a enviar señales: insomnio, ansiedad, fatiga inexplicable. Según el doctor Joe Dispenza, ese punto de incomodidad no es el final, sino el inicio de una transformación interior profunda. El cuerpo, tan habituado al estrés y a la autoexigencia, empieza a rechazar el viejo estado del ser. Y aunque la mente aún no sepa qué está pasando, el alma, por llamarla de alguna forma, ya está pidiendo un cambio. Pero aquí ocurre algo importante. Muchas mujeres, al llegar a ese punto, se culpan aún más. Piensan que están siendo débiles, ingratas, inestables. Se comparan con otras que parecen estar bien. Intentan volver a la normalidad, esa normalidad donde se anulaban para encajar. Pero el cuerpo ya no lo permite. La química interna ya no tolera seguir fingiendo. Dispenza señala que cuando una persona empieza a cambiar su frecuencia emocional, todo su entorno interno entra en tensión. Las antiguas redes neuronales que gobernaban sus pensamientos y reacciones comienzan a debilitarse. Y en ese espacio vacío, entre lo viejo que muere y lo nuevo que aún no nace, aparece el caos. Es natural. Es parte del proceso. Pero muchas se asustan, porque nadie les enseñó que sanar también se siente como desmoronarse.
Es precisamente ahí donde debe intervenir la conciencia. No para resistirse, sino para sostener el proceso con amor. La mujer que fue programada para complacer debe aprender, por primera vez, a sostenerse a sí misma. A no buscar afuera lo que solo puede construir desde dentro. Seguridad emocional, validación, ternura. Y ese trabajo no se logra solo con afirmaciones o buenos deseos. Requiere disciplina, presencia, compromiso. Joe Dispenza explica que cambiar un estado emocional automático implica enseñarle al cuerpo a sentirse diferente, incluso cuando todo dentro de ti quiere regresar al pasado. Es como reeducar a un sistema nervioso adicto al sufrimiento. No con castigo, sino con compasión firme. Porque ese cuerpo tenso, reactivo y cansado, no es tu enemigo. Es la huella física de una historia no contada. Cada vez que ignoraste tu tristeza, que reprimiste tu enojo, que fingiste estar bien para no incomodar, tu cuerpo lo memorizó. Y ahora, años después, sigue funcionando desde esas memorias. Por eso es tan difícil cambiar. Porque no estás luchando contra el presente, estás desprogramando un pasado que vive dentro de ti. Pero aquí viene la parte más hermosa de todo esto. Si puedes cambiar. Si puedes crear una nueva versión de ti. Una donde tu cuerpo no esté en guerra, donde tu mente no esté en alerta, donde tu corazón no viva en modo protección. Pero para eso, necesitas parar, respirar, observar, y decirte a ti misma, ya no necesito seguir sobreviviendo. Ahora puedo comenzar a vivir. Una de las programaciones más profundas que arrastra una mujer criada por padres narcisistas es la idea de que su valor depende de cuánto da, de cuánto sacrifica, de cuánto resiste. Este tipo de creencia no nace de un razonamiento lógico, sino de una asociación inconsciente entre amor y dolor. Y cuando el amor se experimentó desde el control, la crítica o la indiferencia, el cerebro, en su afán de proteger, codifica la cercanía emocional como algo peligroso. Joe Dispenza explica que esta clase de condicionamiento no se queda en la superficie. Se vuelve un estado del ser. La mujer no solo piensa que debe complacer. Lo siente en su cuerpo, lo vive en sus células. Está tan acostumbrada a adaptarse que ni siquiera se da cuenta cuando se desconecta de sí misma. Se convierte en experta en leer el mundo exterior, pero se vuelve analfabeta de sus propias emociones. Este vacío interno la lleva a desarrollar lo que muchos llaman hiperindependencia. No pide ayuda. No se permite descansar. Cree que necesita demostrar fortaleza todo el tiempo, cuando en realidad está agotada. Lo paradójico es que esa fortaleza es una máscara. Una protección construida en la infancia, cuando entendió que ser vulnerable no era seguro. Y ahora, cada vez que siente la necesidad de llorar, de detenerse o de simplemente ser, aparece una voz interna que la juzga, que le exige más, que no la deja descansar. Pero esa voz no es suya. Es una repetición, un eco del pasado que aún habita su presente. Dispenza señala que la mayoría de nuestros pensamientos diarios no son nuevos, son los mismos de ayer, repitiéndose en un cuerpo que los siente como si fueran verdad. Por eso la transformación no se trata de pensar distinto, sino de sentir distinto, de crear un nuevo estado emocional en el cuerpo hasta que lo reconozca como familiar. Para muchas mujeres, esto representa una amenaza, porque lo familiar, aunque duela, se siente seguro, y lo nuevo, aunque prometa libertad, se siente incierto. Esa es la prisión de la mente condicionada. Prefiere lo conocido que duele a lo desconocido que libera. Romper con eso requiere un nivel de conciencia que no se consigue de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, un acto de presencia continua. Joe insiste en que no se trata de luchar contra el viejo yo, sino de dejar de alimentarlo. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, estás debilitando ese circuito. Cada vez que eliges respirar en lugar de ceder al impulso, estás enseñándole a tu cuerpo una nueva forma de estar en el mundo. No es un evento único. Es un proceso. Una reconfiguración completa del sistema mente-cuerpo. Y en ese proceso, muchas veces, te sentirás sola. No porque estés sola, sino porque estás dejando de lado identidades que ya no te representan. Estás soltando la necesidad de agradar, de justificarte, de mantener apariencias. Estás volviendo a ti.
Y ese regreso puede doler, porque implica ver todo lo que negaste por años. Pero también es el inicio de tu libertad. Hay un momento, casi imperceptible, en el que una mujer comienza a sospechar que aquello que llamaba normal era, en realidad, una forma de dolor disfrazada. Que su tendencia a cuidar de todos menos de sí misma no era virtud, sino una estrategia de supervivencia. Que su constante necesidad de validación no era ambición, sino herida. Ese instante de lucidez, por breve que sea, es una grieta en la programación del pasado. Y es por ahí por donde puede entrar la luz. Joe Dispenza sostiene que cada emoción no solo crea un estado químico en el cuerpo, sino que también condiciona la manera en que percibimos la realidad. Una mujer que ha vivido años en culpa, por ejemplo, interpretará cada decisión personal como egoísmo. Si siente rabia, la reprimirá, porque le enseñaron que enojarse es ser mala. Si se atreve a desear algo diferente, lo hará con miedo, porque su sistema cree que cambiar es traicionar a quienes ama. Y es aquí donde comienza una de las tareas más profundas del trabajo interior: desprogramar la identidad heredada. No basta con saber que fuiste condicionada. Necesitas comenzar a distinguir quién eres tú, de todo lo que aprendiste a hacer para sobrevivir. Eso no es fácil, porque muchas veces, el condicionamiento fue tan profundo que ahora vive bajo forma de modestia, de humildad mal entendida, de empatía mal dirigida. Muchas mujeres terminan convirtiéndose en terapeutas de sus parejas, en madres de sus amigos, en refugio emocional para todos, menos para ellas mismas. No se permiten el descanso, el gozo, ni el silencio. Su mente siempre está ocupada en solucionar problemas ajenos, porque así evitaban, desde pequeñas, enfrentarse al propio vacío. Según Dispenza, cuando llevamos la atención hacia adentro y sostenemos la incomodidad sin huir, activamos una nueva red de conexión entre cerebro y corazón. Esa coherencia interna es el terreno fértil para la transformación. Pero si cada vez que algo duele buscamos distraernos, justificarnos o complacer a otros, seguimos reforzando el mismo patrón: vivir hacia afuera, desconectadas de nuestra verdad. Por eso, una de las prácticas más poderosas no es la más compleja, sino la más honesta: sentarte contigo misma. Respirar, observar, sentir, sin juicio, sin prisas, sin máscara, porque es en ese espacio de autenticidad donde puedes empezar a escucharte. No lo que te dijeron que debías ser, sino lo que verdaderamente eres cuando el ruido se apaga. Muchas veces, lo que encontrarás ahí no será bonito. Quizás haya enojo, resentimiento, tristeza, emociones que fueron negadas durante años para sostener una imagen de mujer fuerte, estable, buena. Pero esas emociones necesitan ser vistas. No para dominarlas, sino para liberarlas. Porque todo lo que no se expresa se convierte en síntoma. Y el cuerpo termina hablando lo que la boca calló. Joe nos recuerda que no podemos crear una nueva realidad desde el mismo estado del ser. Si queremos una vida diferente, necesitamos sentir diferente. Necesitamos ser diferentes. Y ese ser nuevo no se impone, se descubre. Está en ti. Siempre estuvo. Solo que lo enterraste bajo capas de obediencia, miedo y autoabandono. Cuando una mujer comienza a despertar de su vieja identidad, no lo hace de forma lineal. Algunos días se siente fuerte, decidida, conectada con su poder interior. Otros, en cambio, se ve envuelta por una tristeza antigua, por una fatiga que no entiende, por pensamientos que la empujan de vuelta a la sumisión emocional. Este vaivén no es señal de fracaso. Es parte del proceso. Joe Dispenza lo explica con claridad. El cerebro humano, cuando empieza a reconfigurarse, entra en un periodo de desorganización interna. Está soltando lo conocido, pero aún no domina lo nuevo. Y eso genera resistencia. El cuerpo, habituado a sentir culpa, ansiedad o miedo, busca regresar a esos estados porque son familiares. La mente, adiestrada a resolver problemas y anticipar peligros, duda de este nuevo camino que no ofrece garantías. La transformación profunda no se siente como una línea ascendente, sino como una espiral. A veces subes, otras veces parece que retrocedes, pero cada paso es parte del despertar. Para muchas mujeres,
esta etapa de transición puede ser profundamente solitaria. No porque estén aisladas, sino porque sus vínculos anteriores se basaban en una versión de sí mismas que ya no existe. Cuando dejan de complacer, de callar, de sostener a todos, algunas relaciones se agrietan. La familia las acusa de haber cambiado. Las amistades comienzan a distanciarse. Y ellas, en silencio, se preguntan si vale la pena continuar. Dispensa nos recuerda que cuando elevamos nuestra energía, inevitablemente, dejamos de resonar con ciertas personas. No es arrogancia ni rechazo. Es vibración. Es química. Es coherencia interna. Y por eso, una de las pruebas más grandes del proceso de sanación es aprender a sostener la propia autenticidad incluso cuando eso significa caminar sola por un tiempo. Pero en ese aparente vacío, ocurre algo sagrado. Se abre el espacio para nuevas conexiones. Relaciones donde no necesitas fingir, ni explicar tu dolor, ni justificar tus límites. Relaciones donde puedes respirar sin miedo. Pero ese tipo de vínculo solo llega cuando tú misma has sanado lo suficiente como para no mendigar amor. Y eso se logra volviendo al cuerpo, observando sus señales, amando su lentitud, agradeciendo su memoria. Porque aunque la mente quiera ir rápido, el cuerpo tiene su propio ritmo. Y no sanará por presión, sino por presencia. Joe insiste en que la clave está en encarnar el nuevo estado emocional antes de que el entorno cambie. Es decir, no esperar a que las circunstancias mejoren para sentir paz, seguridad o plenitud, sino aprender a sentirlo ahora, desde dentro, a través de la respiración, la intención y la conciencia plena. Porque el cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginado, responde a lo que sientes. Y si sientes libertad, aunque aún estés rodeada de caos, tu biología comenzará a alinearse con esa nueva verdad. Una de las trampas más dolorosas para una mujer que está en proceso de sanación es confundir progreso con perfección. Al comenzar a despertar, muchas creen que deben mantenerse siempre en alto, siempre alineadas, siempre conscientes. Pero eso no es humano. La transformación real incluye recaídas, dudas, días oscuros. Joe Dispenza lo deja claro. El camino hacia una nueva identidad está lleno de momentos en los que lo viejo intenta recuperar su lugar. No porque estés fracasando, sino porque tu cuerpo aún recuerda cómo era sobrevivir. La mente subconsciente, programada por años de experiencias dolorosas, no se desactiva de inmediato. De hecho, cuanto más te acercas a tu nueva versión, más fuerte pueden volverse las voces internas que te sabotean. Es el mecanismo de defensa natural de un sistema que, aunque disfuncional, te mantuvo a salvo durante mucho tiempo. Y ahora, frente a lo desconocido, esa mente busca convencerte de que es mejor no cambiar. Por eso es vital entender que sanar no es eliminar la herida, sino aprender a mirarla con nuevos ojos. No desde la culpa ni desde la vergüenza, sino desde la compasión y la responsabilidad. Es darte cuenta de que, aunque no fuiste culpable de lo que te pasó, sí eres responsable de lo que haces con eso ahora. Y esa es una de las lecciones más poderosas de Joe Dispenza. Tú puedes reescribir tu historia si te liberas del apego emocional al pasado. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, seguimos alimentando una identidad basada en la víctima. Nos identificamos tanto con el dolor que creemos que sin él no somos nada. Nos acostumbramos a contar la misma historia una y otra vez. Lo que nos hicieron, lo que no tuvimos, lo que perdimos. Pero repetir esa narrativa no sana, solo prolonga el sufrimiento. Dispenza nos enseña que el verdadero cambio ocurre cuando dejas de contar la historia de lo que te pasó, y comienzas a vivir desde la energía de lo que deseas crear. Y eso no significa negar el pasado, sino dejar de usarlo como excusa para no avanzar. Significa que puedes honrar tu camino sin encadenarte a él. Aquí es donde muchas mujeres enfrentan un dilema interno. Porque si dejan de vivir para los demás, si dejan de cargar con las emociones ajenas, si sueltan el rol de cuidadora perpetua, entonces ¿quiénes son? Esa pregunta puede ser aterradora, pero también es el portal hacia la libertad. Porque solo cuando te vacías de todo lo que no eres, puedes comenzar a recordar quién fuiste antes de que el mundo te dijera cómo debías ser. Y ese recuerdo no es intelectual. Es corporal. Es energético. Joe lo llama evolución del estado del ser.
Es pasar de vivir desde la reacción a vivir desde la creación. De habitar el pasado a habitar el presente. De repetirte a reinventarte. Pero para eso, necesitas silencio. Necesitas momentos contigo misma donde nadie te diga qué pensar, qué hacer, qué sentir. Solo tú, respirando, habitando tu cuerpo, reconociendo tu existencia más allá de los roles, más allá del dolor, más allá del condicionamiento. Cuando una mujer comienza a liberar la vieja versión de sí misma, no solo se transforma internamente, su campo energético cambia. Ya no vibra desde la necesidad de aprobación, ni desde la carencia afectiva. Comienza a emitir una frecuencia diferente. Una frecuencia que no suplica, que no se explica, que no se justifica. Y esa frecuencia tiene poder. Joe Dispenza explica que el cuerpo es una antena viviente. Cada pensamiento repetido, cada emoción sostenida, cada creencia profundamente arraigada, emite una señal al campo cuántico. Y esa señal, consciente o no, está creando constantemente una realidad. Por eso, cuando una mujer sigue repitiendo pensamientos de autoabandono o sentimientos de indignidad, está pidiendo, sin querer, que su vida confirme esas emociones. Pero cuando cambia esa señal desde adentro, sin necesidad de que nada externo lo valide, todo a su alrededor comienza a moverse. No es magia, es ciencia del corazón, es neuroplasticidad aplicada, es coherencia energética. Una coherencia que no se logra con esfuerzo forzado, sino con presencia real, con una respiración lenta, con una decisión firme, con un compromiso diario de no abandonarse más. Porque la mujer que un día fue invisible para su familia, para sus parejas, para sus amigos, necesita hoy, más que nunca, dejar de ser invisible para sí misma. Y eso implica una práctica constante de autoescucha. ¿Qué siento ahora? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué parte de mí aún cree que no merece descansar, disfrutar, recibir? Estas preguntas no son simples ejercicios de introspección. Son llaves. Llaves que abren puertas neuronales que estuvieron cerradas por años. Porque cada vez que eliges escucharte, en lugar de complacer, estás afirmando una nueva realidad. Una realidad en la que tú importas. En la que tu paz es prioridad. En la que tu autenticidad ya no se sacrifica por pertenecer. Dispensa lo enseña con firmeza. No esperes que el mundo cambie para sentirte libre. Si logras sostener esa emoción en tu interior, sin depender de nada externo, tu entorno inevitablemente se reorganizará. Porque ya no estás proyectando dolor, sino expansión. Ya no estás buscando que te completen, sino expresando lo que eres. Y eso, para muchas mujeres, es un giro radical. Porque durante décadas su energía fue dirigida hacia afuera, hacia sostener, hacia demostrar, hacia resistir. Pero ahora, por primera vez, su energía regresa a casa. Se asienta en su pecho, se enraiza en su cuerpo. Y desde ahí, comienza a construir una nueva versión de sí misma. No desde la carencia, sino desde la conciencia. No desde la culpa, sino desde el amor propio. Este proceso de transformación no es lineal, pero sí es profundamente sagrado. Porque cada paso que das hacia tu autenticidad, por pequeño que parezca, es una declaración silenciosa de libertad. Cada vez que eliges no traicionarte, estás reprogramando tu mente subconsciente. Cada vez que dices no sin culpa, estás enseñándole a tu cuerpo que ya no necesita someterse para ser amada. Joe Dispenza nos recuerda que tú no estás condenada a repetir el pasado. No importa cuán profundo haya sido el condicionamiento, ni cuánto tiempo hayas vivido en modo supervivencia. Siempre puedes comenzar de nuevo. Y ese nuevo comienzo no es algo que llegue desde fuera. Nace en el momento exacto en que decides dejar de identificarte con tu vieja historia. La niña que fuiste, la que callaba, la que se adaptaba, la que se culpaba por todo, ya no necesita gobernar tu vida adulta. Puedes abrazarla, puedes consolarla, puedes decirle que ya no está sola. Pero no necesitas seguir actuando como si fueras ella. Porque hoy tienes herramientas, tienes conciencia, tienes poder. Y aunque el proceso sea lento, aunque algunas heridas aún ardan, cada respiración consciente es una semilla de sanación. Cada acto de autocuidado es una afirmación de tu valor.
Y cada vez que eliges amarte sin condiciones, estás reescribiendo no solo tu destino, sino el destino de todas las mujeres que vendrán después de ti. Si algo dentro de ti resonó con este mensaje, si sentiste que esta es tu historia, o el comienzo de una nueva, entonces este espacio también es para ti. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este camino de transformación interior.